La macabra historia de la familia Berlanga. Dicen que hay casas donde las paredes guardan secretos, donde las sombras parecen tener vida propia y los susurros atraviesan los muros como si no existieran. Pero hay una historia tan oscura que pocos se atreven a mencionarla, que nos lleva hasta la familia Berlanga, un linaje envuelto en misterio, muerte y pactos prohibidos. Si te atreves a escuchar lo que ocurrió en su mansión apartada, sigue conmigo, porque después de conocer la verdad, dormir será lo último en lo que pienses. La familia Berlanga llegó al pueblo a mediados del siglo XIX, cuando la región todavía era un lugar de caminos polvorientos y supersticiones transmitidas de generación en generación. Nadie sabía mucho de ellos, excepto que habían comprado una enorme finca en las afueras, una construcción señorial con ventanales góticos y jardines tan descuidados que parecían un cementerio en ruinas. Lo más extraño era la rapidez con la que lograron instalarse. En cuestión de días, la mansión estaba amueblada, los sirvientes trabajaban en silencio, y los Berlanga comenzaron a aparecer en las calles principales del pueblo, siempre vestidos de negro, siempre con un aire distante que helaba la sangre de quienes los observaban. Don Ernesto Berlanga, el patriarca, era un hombre alto, de mirada impenetrable y voz profunda. A su lado su esposa, doña Lucía, parecía más una aparición que una mujer. Pálida, siempre con un velo cubriéndole el rostro, y con un andar tan silencioso que muchos juraban que nunca escucharon el sonido de sus pasos. Tenían 3 hijos. Antonio el mayor, un joven serio con una extraña obsesión por los rituales antiguos. Ismael, de carácter rebelde y ojos oscuros que parecían brillar en la penumbra. Y Clara, la menor, cuya belleza angelical contrastaba con una presencia inquietante, como si detrás de sus sonrisas se escondiera algo que nadie podía comprender. Al principio, los vecinos intentaron relacionarse con ellos, pero pronto se dieron cuenta de que los Berlanga no buscaban amistades. Apenas hablaban en público, compraban todo lo que necesitaban en silencio y se encerraban en su mansión por largas temporadas. Fue entonces cuando comenzaron los rumores. Algunos decían que practicaban rituales en el sótano, otros juraban haber visto figuras moviéndose en los jardines a medianoche, y no faltaba quien aseguraba escuchar cantos extraños provenientes de las colinas donde se erguía su propiedad. La primera tragedia ocurrió una noche de tormenta, cuando un grupo de niños que jugaban cerca de la mansión desapareció sin dejar rastro. Sus padres buscaron por días, pero lo único que encontraron fueron pequeños objetos personales enterrados en la tierra húmeda del jardín de los Berlanga. Nadie pudo comprobar nada, y la familia, con una calma perturbadora, negó cualquier implicación. Sin embargo, el miedo ya se había sembrado. El pueblo comenzó a evitar el camino que llevaba a la mansión y las madres prohibieron a sus hijos acercarse siquiera a las colinas. Pero el verdadero horror comenzó a revelarse lentamente, como un veneno que se infiltra gota a gota. Ciertas noches, los campesinos que vivían más cerca de la finca aseguraban escuchar gritos desgarradores que provenían del interior de la casa. Al día siguiente, los Berlanga aparecían como si nada hubiera ocurrido, impecables, sin una sola señal de desvelo. Algunos aseguraban que la familia jamás dormía, que las luces de la mansión permanecían encendidas hasta el amanecer, y que en ocasiones extraños carruajes llegaban a la medianoche, dejando visitantes que nunca se veían salir. Las desapariciones continuaron, siempre rodeadas de circunstancias inexplicables. Hombres que trabajaban como sirvientes en la finca jamás regresaban a sus hogares. Jóvenes que se aventuraban a desafiar la prohibición de acercarse a la mansión terminaban esfumándose sin dejar huella. Y sin embargo, las autoridades nunca encontraban pruebas suficientes para acusar a la familia Berlanga. El poder y la riqueza que parecían tener les permitían comprar silencio, pero lo que nadie entendía era de dónde provenía esa fortuna. Con el tiempo, algunos ancianos comenzaron a recordar viejas leyendas que hablaban de un linaje maldito, familias que habían pactado con fuerzas oscuras para obtener poder y longevidad. Y mientras los años pasaban, algo se hacía evidente. Los Berlanga no envejecían. Don Ernesto mantenía la misma apariencia imponente. Doña Lucía seguía siendo pálida e inmutable, y los hijos parecían congelados en el tiempo. Los que habían conocido a Clara de niña aseguraban que 2 décadas después seguía luciendo exactamente igual. Fue entonces cuando el miedo se transformó en pavor. El pueblo comenzó a hablar de la familia como si fueran espectros que habitaban entre los vivos. Algunos los llamaban vampiros, otros brujos, otros demonios disfrazados de humanos.
Nadie se atrevía a comprobarlo, pero todos sabían que acercarse demasiado a la mansión era una sentencia de muerte. Una madrugada, un grupo de valientes, armados con antorchas y armas improvisadas, decidió entrar a la finca para poner fin al reinado de terror. Nunca regresaron. Solo se encontraron sus caballos vagando sin jinete cerca del río. Esa misma noche, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas y un incendio misterioso consumió la casa de uno de los hombres que había participado en la incursión. Fue el último intento del pueblo por enfrentar a los Berlanga. A partir de entonces, la mansión quedó completamente aislada, como un reino propio donde nadie osaba entrar. Décadas después, cuando finalmente la finca fue abandonada, quienes se atrevieron a explorar sus ruinas encontraron pruebas que confirmaban los peores temores. Símbolos grabados en las paredes, restos óseos en sótanos ocultos y libros escritos en lenguas desconocidas que hablaban de pactos de sangre, sacrificios y promesas de vida eterna. La familia Berlanga había desaparecido sin dejar rastro, como si se hubiera desvanecido en el aire, pero lo que dejaron atrás era suficiente para marcar al pueblo con una cicatriz eterna. Hoy, la historia de la familia Berlanga sigue siendo un susurro prohibido en las calles del pueblo. Algunos aseguran que en noches de luna llena aún se ven luces en la mansión en ruinas y que figuras vestidas de negro caminan entre los restos de los jardines, vigilando, esperando, como si el pacto que los unía a las fuerzas oscuras jamás hubiera terminado. Otros dicen que los Berlanga nunca se fueron, que simplemente cambiaron de apariencia y que aún viven entre nosotros, invisibles, pero atentos, buscando nuevas víctimas para alimentar su maldición. Si alguna vez escuchas tu nombre susurrado en la oscuridad, si sientes que alguien te observa desde un rincón vacío de tu casa, recuerda esta historia. Porque puede que los Berlanga aún sigan caminando entre nosotros, sedientos, inmortales, esperando la próxima alma que se atreva a cruzar su camino. La mansión Berlanga, incluso décadas después de haber sido abandonada, nunca dejó de ser un lugar prohibido. Los habitantes del pueblo crecieron con la advertencia de que acercarse a esas ruinas era invitar a la desgracia. Y sin embargo, siempre había quienes, movidos por la curiosidad o la arrogancia, se atrevían a cruzar sus portones oxidados. Lo más inquietante era que no todos regresaban, y los que lo hacían volvían con la mirada perdida, murmurando cosas que nadie entendía, como si hubieran visto algo imposible de soportar para la mente humana. Uno de esos testigos fue un campesino llamado Efraín, que en los años 70 decidió entrar en la mansión junto a un primo, después de escuchar que en sus sótanos aún había muebles de valor que podían venderse. Lo que contó después, entre lágrimas y temblores, se convirtió en parte del mito. Dijo que al entrar, el aire se volvió espeso, como si la casa respirara. El silencio era tan profundo que hasta el crujido de sus botas sonaba como un grito. Encontraron pasillos interminables, retratos cubiertos de polvo con los ojos rayados como si alguien hubiera intentado borrar las miradas de la familia. Pero lo peor ocurrió cuando bajaron al sótano. Allí, aseguró Efraín, las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados con algo más que tinta. Olía a hierro, a carne podrida. En el suelo había círculos marcados con cera negra y restos de lo que parecían huesos humanos mezclados con animales. Su primo, que iba adelante, comenzó a susurrar cosas en una lengua que no conocía. Efraín juró que no era su voz, que sonaba más profunda, más vieja. Intentó sacarlo de allí, pero algo invisible lo empujó hacia atrás. En ese momento las velas que llevaban se apagaron solas y un frío sobrenatural los envolvió. Logró arrastrar a su primo hasta la salida, pero desde entonces el muchacho nunca volvió a ser el mismo. Pasó los siguientes meses hablando con alguien que nadie más veía, hasta que una noche desapareció sin dejar rastro. La gente del pueblo decía que los Berlanga lo habían reclamado. Con el paso del tiempo, investigadores de lo oculto comenzaron a interesarse en la mansión. Algunos llegaron desde otras ciudades, atraídos por las leyendas. Uno de ellos, un sacerdote que intentó bendecir el lugar, apenas logró entrar al vestíbulo antes de caer al suelo convulsionando. Murió esa misma noche en la casa parroquial y su último murmullo fue un nombre incompleto: Lucía. Otros exploradores aseguraban haber visto a una mujer vestida de luto en una de las ventanas, observándolos con una quietud perturbadora. La reconocían de inmediato. Era la misma doña Lucía Berlanga, quien según los registros debería haber muerto hacía más de 100 años. En los 90, un grupo de jóvenes grabó un video casero dentro de la mansión, buscando probar su valentía.
Lo que registraron fue tan aterrador que la cinta jamás salió a la luz completa. Solo un fragmento circuló en copias clandestinas. En él se ve a los chicos riendo nerviosos mientras recorren los pasillos, pero en el reflejo de un espejo antiguo aparece una figura que ninguno de ellos notó en el momento. Una mujer de piel pálida, ojos vacíos y un velo negro, de pie justo detrás de ellos. El video termina abruptamente, con un grito ahogado y la cámara cayendo al suelo. Se dice que de los 5 que entraron, 2 nunca volvieron a aparecer, y los otros 3 jamás quisieron hablar del tema. La historia de la familia Berlanga parecía alimentarse del miedo, como si cada nuevo testimonio reforzara la presencia oscura que aún habitaba la mansión. Se decía que don Ernesto había hecho un pacto con entidades antiguas, sacrificando no solo a extraños, sino a sangre de su propia familia, para obtener la inmortalidad. Esa sería la razón por la cual Clara, la hija menor, aparecía en diferentes épocas con el mismo aspecto angelical. Hubo quien afirmó haberla visto en fotografías de principios del siglo XX y también en retratos capturados en los años 70, siempre idéntica, siempre con esa sonrisa perturbadora. Los rumores más macabros aseguraban que los Berlanga no desaparecieron, sino que se disolvieron entre la gente común, que cambiaron de nombres, de ciudades, de rostros, pero que su esencia sigue intacta, buscando expandir la maldición. Algunos exploradores modernos afirmaron haber visto en la mansión documentos con apellidos actuales de familias respetadas del país, como si los Berlanga hubieran infiltrado su linaje en la sociedad. Lo más aterrador es que entre esos nombres figuraban políticos, empresarios y hasta líderes religiosos. Lo que parecía un cuento de terror local se transformó en una sospecha inquietante. La familia Berlanga no había sido destruida, sino multiplicada. Cada generación, cada década, alguien con su sangre seguía cumpliendo los pactos, renovando los rituales, alimentando a las mismas fuerzas oscuras que los habían sostenido desde el siglo XIX. Los más ancianos del pueblo siempre advertían lo mismo: el mal no muere, solo cambia de rostro. Y cada tanto, alguien aseguraba ver una caravana de autos negros acercándose a la vieja mansión, aún en ruinas, como si allí se siguieran celebrando ceremonias prohibidas. Nadie se atrevía a acercarse demasiado, pero los cantos, los gritos lejanos y las luces en la colina confirmaban que algo seguía vivo. Hoy, la historia de la familia Berlanga no es solo un relato del pasado. Hay quienes juran haber encontrado perfiles en redes sociales con fotografías idénticas a las antiguas, rostros que no cambian, miradas que parecen congeladas en el tiempo, como si Clara, Ismael y Antonio aún caminaran entre nosotros, usando la tecnología para observar a quienes hablan demasiado de ellos. Y si después de escuchar esta historia, sientes que alguien te observa desde la penumbra de tu habitación, recuerda lo que tantos antes han aprendido. Los Berlanga no toleran la curiosidad. Ellos escuchan, ellos esperan, y quizá, mientras tú crees que estás a salvo, ya hayas despertado su atención. En los primeros años del siglo XXI, la mansión Berlanga, a pesar de estar en ruinas, comenzó a atraer la atención de un grupo de investigadores de lo paranormal. Algunos de ellos eran documentaristas, otros simples aficionados a lo oscuro que buscaban evidencia de lo sobrenatural. Lo que encontraron superó cualquier expectativa. Pasillos que cambiaban de forma, voces que susurraban en idiomas desconocidos y habitaciones que aparecían cerradas en un momento y abiertas al siguiente, como si la casa misma respirara y jugara con ellos. Uno de los exploradores, una joven llamada Mariana, logró registrar en video una figura que coincidía con la descripción de doña Lucía, pálida, de velo negro, con los ojos vacíos y un andar silencioso que atravesaba los muros. Mariana relató que mientras filmaba sintió un peso en el pecho, como si una presencia invisible la estuviera observando directamente. Intentó marcharse, pero la puerta principal estaba cerrada por algo que parecía no ser físico. Durante horas escuchó pasos detrás de ella, pero cuando giraba no había nadie. Solo al amanecer, la casa permitió su salida y ella huyó con la cámara temblando y grabaciones que mostraban sombras moviéndose en direcciones imposibles. Los registros que quedaron tras su visita revelaron algo inquietante. Símbolos tallados en las paredes del sótano que parecían brillar débilmente en la oscuridad como si aún mantuvieran energía viva. Restos óseos organizados en patrones rituales y libros antiguos escritos en latín, y otras lenguas desconocidas que describían rituales de inmortalidad y control de almas. Mariana afirmó que, al leer uno de los textos, sintió que algo dentro de ella cambiaba,
como si una voz interior comenzara a susurrarle secretos que jamás debía revelar. Desde ese momento asegura que cada vez que menciona el nombre Berlanga, siente que alguien la observa, incluso cuando está sola en su hogar. Otros exploradores, en años posteriores, reportaron experiencias similares. 1. Un hombre llamado Raúl aseguró que durante su incursión escuchó la voz de Clara llamando su nombre con tono melódico pero cargado de malicia. Cuando intentó responder, las paredes parecían cerrarse como si la casa quisiera atraparlo. En las grabaciones de su cámara se puede ver una sombra moviéndose detrás de él, tomando formas humanas durante segundos y luego desvaneciéndose. Raúl desapareció misteriosamente semanas después, y su equipo de grabación fue hallado en un descampado con todas las cintas borradas, excepto un fragmento que mostraba a la figura de Clara observando desde una ventana rota. A medida que la tecnología avanzó, algunos youtubers y creadores de contenido intentaron documentar la historia en tiempo real, transmitiendo desde la mansión, pero todos tuvieron la misma experiencia: interrupciones de señal, cámaras que fallaban de forma inexplicable, y la sensación de que algo estaba manipulando la realidad a su alrededor. En un caso, un equipo logró transmitir en vivo durante 15 minutos antes de que la pantalla se pusiera negra. Al revisar las imágenes, se observaba a figuras negras caminando detrás de ellos y un hombre de ojos brillantes que desaparecía al acercarse la cámara. Ninguno de los miembros del equipo volvió a publicar material sobre la mansión. La casa, aunque destruida, parecía tener voluntad propia. Testigos aseguran que si alguien se acerca demasiado, puede escuchar pasos en los pisos superiores, susurros que parecen provenir de ninguna parte y un olor a humedad mezclado con algo más, indescriptible, que produce náuseas y miedo profundo. Los símbolos y restos hallados sugieren que la familia Berlanga practicaba rituales de sangre para prolongar su vida, pero no de manera común. Sacrificaban no solo animales, sino que también incorporaban la energía vital de humanos elegidos, fortaleciendo su linaje de manera oscura. Entre los documentos recuperados había un diario que pertenecía a Antonio Berlanga. En él se detallaban ceremonias realizadas durante décadas, en las que Clara siempre aparecía como un conducto entre los vivos y lo que denominaban la otra dimensión. Ismael, según las anotaciones, era encargado de mantener el control sobre los sirvientes y cualquier intruso, mientras don Ernesto supervisaba la continuidad del pacto familiar. Doña Lucía, por su parte, era la guardiana de los secretos y la encargada de vigilar el alma de la familia, asegurándose de que ninguna fuerza externa interfiriera con sus planes. Lo más perturbador de los textos es que describen un ciclo que debía repetirse cada cierto número de años. Cada generación debía alimentar el pacto, y aunque la familia parecía haber desaparecido del mundo visible, los rituales continuaban de manera secreta. Los ancianos del pueblo afirman que los Berlanga nunca murieron, simplemente cambiaron de identidad y se infiltraron entre los vivos, adaptándose a nuevas épocas y manteniendo su maldición intacta. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente aterradora. Hay registros recientes de desapariciones en las cercanías de la mansión, siempre jóvenes curiosos que se aventuraron a filmar o explorar el lugar. Algunos regresan con marcas inexplicables, cambios en la mirada y relatos de haber sido testigos de cosas que desafían toda lógica. Otros nunca regresan. Las leyendas dicen que Clara y sus hermanos observan cada paso, cada curiosidad, y que la familia puede aparecer en cualquier lugar, bajo cualquier rostro, esperando el momento adecuado para reclamar lo que consideran suyo. El terror psicológico se intensifica con los testimonios de quienes viven cerca. Luces que se encienden y apagan solas, voces que llaman por tu nombre en la oscuridad, sombras que parecen humanas pero desaparecen cuando se las enfrenta. Algunos aseguran haber sentido frío extremo dentro de su propio hogar, como si una presencia invisible los observara. Y los rumores indican que quienes han investigado demasiado, quienes han difundido la historia, son seguidos hasta hoy, con la sensación de que los Berlanga todavía escuchan, vigilan y esperan. Así, la mansión se mantiene como un recordatorio eterno. El mal no desaparece, solo cambia de forma. La familia Berlanga es más que un linaje. Es un símbolo de que ciertos secretos son demasiado peligrosos para ser revelados, y que la curiosidad humana puede atraer fuerzas que no se pueden controlar. Nadie sabe con certeza si todavía están activos, pero cada desaparición, cada relato perturbador, cada susurro en la noche confirma que algo permanece. Si alguna vez decides explorar la historia por ti mismo, si te aventuras a la colina donde se erige la mansión, recuerda esto:
No estás solo. Los Berlanga observan, escuchan y sienten cada paso. Y quizá, mientras lees estas líneas, ellos ya saben que conoces su historia. Quizá incluso ahora estén cerca vigilando, esperando que la curiosidad te lleve demasiado lejos. Porque, como dice la leyenda, la familia Berlanga no olvida, no perdona y nunca deja escapar a quienes miran demasiado de cerca. Y así termina la macabra historia de la familia Berlanga, pero no el terror que dejan atrás. Porque algunas historias no terminan con la muerte. Algunas historias continúan, susurrando en la oscuridad, recordándote que hay secretos que deberían permanecer enterrados para siempre.